eso, lo primero que tenemos que hacer es repasar los elementos de la circunferencia. Ya repasamos entonces. ¿Qué es la circunferencia? La circunferencia es un conjunto de puntos, ¿no? Que forman una curva cerrada. Una curva cerrada. Que tiene la característica de que todos esos puntos que están formando la curva, pues equidistan de un punto interior. ¿Cuál es ese punto interior? El centro. ¿Qué significa equidistan? Pues que todos los puntos están a una misma distancia del centro. Y esa misma distancia, pues nosotros lo llamamos radio. ¿Ya? Esa es la característica. Ahora, la unión de dos puntos de la circunferencia, si yo uno dos puntos de la circunferencia con un segmentito, ese segmentito que está uniendo dos puntos se llama cuerda. ¿Ya? Se llama cuerda. Y si la cuerda pasa por el centro, o el centro es parte de ese segmento, ¿ya? Entonces esa cuerda va a ser la cuerda mayor, la de mayor longitud, y se llama diámetro, ¿no? Diámetro. Listo. Y el diámetro, pues, divide a la circunferencia en dos arcos de igual medida, ¿ya? Ahora, si yo observo la distancia del centro C al punto B, al extremo B, vendría a ser, pues, un radio. Y la distancia del centro al punto A vendría a ser otro radio. Entonces, el diámetro va a ser 2 veces el radio. ¿Ya? Ese diámetro es 2 veces el radio. Ahora, vamos a definir o recordar lo que es una recta tangente. La recta tangente es aquella que tiene un punto en común con la circunferencia. Un punto en común. O sea, se interseca en un solo punto. Este punto de intersección lo llamamos punto de tangencia. Y a veces lo representamos, en este caso, con T, ¿no? Como punto de tangencia. Bien, si yo trazo el radio, ¿no? Del centro al punto de tangencia, este puntito T, que es el punto en común con la recta tangente, entonces ese radio tiene la característica de que es perpendicular a la recta tangente. Es decir, que forma 90 grados, ¿ya? Si yo, ahora también vamos a definir lo que es una recta secante. La recta secante es aquella que va a tener dos puntos de intersección con la circunferencia. En este caso, el puntito P y Q, ¿ya? Determinando la circunferencia, pues un segmentito que une el punto P con el punto Q, o sea, una cuerda. Entonces, PQ, que es parte de la recta secante, P y Q son puntos de la circunferencia, entonces tendríamos ahí la cuerdita PQ. Ahora, si yo trazo la perpendicular del centro a cualquier cuerda, ¿ya? Yo trazo la perpendicular del centro a cualquier cuerda, es decir, una línea que forma 90 grados con cualquier cuerda, entonces ese segmentito, que en este caso sería CM, se va a llamar apotema. Apotema. El apotema ya tiene la característica de que biseca a la cuerdita donde está llegando perpendicularmente, es decir, lo va a dividir en dos segmentitos congruentes. Eso significa que miden igual. PM mide igual que MQ, porque son congruentes, ¿ya? Tienen la misma medida. Entonces, M, el pie de la perpendicular que ves ahí, vendría a ser puntito medio del segmento PQ porque biseca el segmento. Ahora, si es que yo prolongo CM, ¿no? Prolongo en línea CM hasta un punto N, esa prolongación desde M hasta N se va a llamar flecha saguita, y la flecha saguita tiene la misma propiedad que el apotema, ¿no? M es punto medio, su extremo M es punto medio, y también biseca la cuerda en dos segmentitos iguales. Entonces, la flecha saguito, el apotema tienen las mismas características, ¿no? Solo que uno es del puntito M a la circunferencia y el otro es del puntito M al centro. Ambas son perpendiculares a lo que es la cuerda. Entonces, como puedes observar, como están alineados la flecha saguita y el apotema, los dos juntos formarían el radio CN, ¿ya? Y estén en la dirección del diámetro, en la dirección del radio, como se observa ahí. Bien,
Ahora, una porción de la circunferencia lo determinan dos puntos de la circunferencia. Por ejemplo, el punto Q y el punto B es una partecita de toda la circunferencia y se le llamamos arco. En este caso, el arquito sería BQ. Ya es una partecita, una porción de la circunferencia. Ahora, se le puede denominar con dos letras o cuando quiere especificar más claramente por qué lado es, con tres letras. Por ejemplo, si yo quiero especificar el arquito QT, ¿no? Puede ser por la derecha o puede ser por la izquierda. Entonces, si yo quiero especificar que tú tomes el arquito QT por la derecha, voy a tomar también un punto más que están entre ellas, en este caso de repente B. Voy a decir el arquito QBT y ya no simplemente BQ, ¿no? O QT, ¿no? Y si yo quiero especificar el arco por la izquierda, pues voy a decir QAT, si yo quiero saber, estoy hablando de este arco, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es que a veces el arco se van su nomenclatura va a estar utilizando dos letras del abecedario o a veces tres, ¿no? Para que esté más definido cuál es el arco. Ahora vamos a hablar de lo que es, pues, las medidas. ¿Cuánto es la medida de una circunferencia? La medida en grados sexagesimales, toda una vuelta es 360 grados, ¿no? Ya está. La mitad será 180, un cuarto va a ser 90 grados. Y la longitud, ¿cuánto es la longitud? El perímetro de la circunferencia, ya en longitud va a ser 2pi por el radio, trabajando con la constante pi, ¿no? Y el radio. Y el área sabemos que es la región o superficie que está en el interior, que limita, ¿no? La circunferencia, todo lo que está en el interior de esa superficie lo hallamos con pi por radio al cuadrado, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar de las propiedades. Las propiedades básicas de la circunferencia, ¿no? La primera propiedad, vamos a ver acá. Radio trazado al punto de la tangencia es perpendicular a la recta tangente. Listo, ahí está mi recta tangente, ya sé que este es puntito de tangencia. Si yo trazo el radio del centro al punto de tangencia, ya sé que va a formar 90 grados con la recta tangente, ¿no? Por eso te dice, radio trazado al punto de tangencia es perpendicular a la recta tangente. Primera propiedad. Segunda propiedad, entonces R es perpendicular a él. Radio o diámetro perpendicular a una cuerda la biseca, es decir, la divide en dos segmentos congruentes. Entonces tenemos aquí una cuerda PQ, cualquier cuerda, en este caso PQ, y si el radio o el diámetro es trazado en forma perpendicular a esa cuerda, como ves aquí, ya el radio o el mismo diámetro formando 90 grados, lo vimos hace rato, ¿qué dijimos? Pues te dice que lo biseca, eso significa que va a dividir en dos segmentitos congruentes PM y MQ y miden igual, ¿ya? Pasa por siendo M punto medio. Y ahí reconocemos pues que es del centro hasta M sería el apotema y de M hasta N vendría a ser la flecha o sayita. Y del centro hasta N es el radio y de este punto a este punto pasando por el centro es el diámetro. Por eso te dice radio o diámetro perpendicular a una cuerda, lo biseca, lo divide en dos segmentitos congruentes. Bien, entonces, si Rn es perpendicular a PQ, entonces PM es igual a MQ siendo M punto medio, ¿ya? Tercera propiedad, cuerdas paralelas determinan arcos congruentes entre las paralelas. Si yo tengo dos cuerditas paralelas, por ejemplo AB y CD, si estas cuerdas son paralelas, los arquitos que determinan entre estas dos cuerdas, que sería AC y BD, son congruentes. O sea, esta cuerdita es congruente a esta. Por lo tanto, miden igual. AC va a medir igual que BD. ¿Ya? Hay que recordar esas propiedades porque las vamos a usar. Entonces, si AB es paralela a CD, el arquito AC es igual al arco BD. Propiedad 3. Vamos con la propiedad 4, que te dice, a cuerdas congruentes en una misma circunferencia le corresponden arcos congruentes. Entonces, si yo tengo dos cuerdas congruentes, ¿ya? Por ejemplo, AB y CD, son congruentes. ¿Qué significa? Que miden igual, que tienen la misma medida. Entonces, los arquitos que le corresponden también van a ser congruentes y van a medir igual. ¿Cuál es el arco que le corresponde a B? Es desde A hasta B. ¿Cuál es el arco que le corresponde a CD? Es del punto C hasta D. Entonces, esos arquitos también van a ser congruentes. Bolita, bolita, porque sé que miden igual. ¿Ya? Ahí se cumple que a cuerdas congruentes en una misma circunferencia le corresponden arcos congruentes.
Y también cumple que estas cuerditas pues bisecan, equidistan del centro. Si yo trazo la distancia de esta primera cuerda al centro, la distancia mínima, formando 90 grados, de aquí a la otra cuerda, del centro a la otra cuerda, la distancia mínima, formando las dos perpendiculares, ¿ya? Formando 90 grados. Esta distancia de este punto de la perpendicular al centro es la misma que la distancia del centro a la otra perpendicular. O sea, tienen la misma medida. Por eso dice equidistan. Están a la misma distancia del centro, ¿ya? Las cuerdas. Bien, entonces, si AB es igual a CD, entonces la medida del arco AB también debe ser igual a la medida del arco CD. El teorema de Poncelet, ¿qué nos dice? Que cumplen un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo y sus lados que son los catetos AB y la hipotenusa C, ¿ya? En todo triángulo rectángulo, la suma de las longitudes de los catetos es igual a la longitud de la hipotenusa más el doble del radio. Es decir, si yo tengo aquí inscrito una circunferencia M, el triángulo rectángulo, ¿ya? Como la circunferencia está inscrita, significa que es tangente a los tres lados del triángulo rectángulo. Entonces, los tres lados, cateto, cateto y hipotenusa, son tangentes y tiene 3 puntos de tangencia respecto a los tres lados. O sea, 3 puntitos en común, ¿ya? Listo. El centro de esta circunferencia se va a llamar incentro. Y te acuerdas que era el incentro, ¿no? El incentro es donde se interceptan las 3 bisectrices interiores, un punto notable. Ese es el incentro. Entonces, si yo trazo la distancia de este vértice hasta el incentro, es una bisectriz. Si yo uno el vértice con el incentro, es la otra bisectriz. Y de este vértice al incentro es la otra bisectriz. ¿Ya? Ahí se están interceptando las 3 bisectrices. Y el radio de esa circunferencia inscrita se llama inradio. Incentro, inradio. Considerando que ese es el inradio, ¿qué cumple cuando es un triángulo rectángulo? Cumple que la suma de sus catetos, A más B, es igual a la hipotenusa más 2 veces el inradio. ¿Ya? Eso va a cumplir. Ese es Poncelet. El teorema de Pitot. En todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia se cumple que la suma de las longitudes de los lados opuestos son iguales. Ahí tenemos una circunferencia inscrita en un cuadrilátero, o también se dice cuadrilátero circunscrito a la circunferencia. ¿Qué significa? Que la circunferencia es tangente a los 4 lados del cuadrilátero y tiene 4 puntos de tangencia. 4 puntos en común, nada más, ¿ya? Cuando tú veas una circunferencia inscrita en un cuadrilátero, no, podemos trabajar el teorema de Pitot. ¿Qué nos dice? Que la suma de sus lados opuestos son iguales. ¿Cuál es el opuesto de B? Es D. ¿Cuál es el opuesto de A? Es C. Eso significa que se va a cumplir que A más C es igual a B más D. Ya ese es el teorema de Pitot. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son los ángulos en la circunferencia, ¿ya? Vamos a hablar primero del ángulo central. ¿Qué es el ángulo central? El ángulo central lo van a formar, el vértice va a ser el centro de la circunferencia y los lados los radios, ¿ya? Y esos puntitos donde terminan los radios, ¿no? Los puntitos, van a determinar una cuerda y esa cuerda es la que corresponde a este ángulo central. Entonces, la cuerdita B le corresponde al ángulo central, es la cuerda que subtiende. Entonces, como esta es la cuerdita que subtiende este ángulo, se dice que por propiedad, ese arquito AB, este arquito AB, es el arco que subtiende, es igual a la medida del ángulo central. Por lo tanto, también va a ser alfa. Alfa, alfa. ¿Ya? Bien. Ahora, el ángulo inscrito es aquel ángulo cuyo vértice es parte de la circunferencia, es un punto de la circunferencia, ¿ves? Está en la circunferencia. ¿Ya? Siendo sus lados 2 cuerdas, la cuerda CB y la cuerda CA. Bien, y el arco que subtienden o el arco que le corresponde es AB. Este sería el arco que subtienden o el arco que le corresponde, ¿no? Bien. ¿Qué nos dice la propiedad? Que el angulito inscrito que ves aquí es la mitad del arco que subtiende, o sea, de AB. O también se dice que AB, el arco AB, es el doble del ángulo inscrito, 2 teta.
¿Listo? Entonces tú ves el lado CA, el lado CB, entonces el arquito es desde A hasta B, y en este caso va a ser pues 2θ. Ángulo seminscrito. El ángulo seminscrito lo va a formar la recta tangente, punto de tangencia, con una cuerda. Ya está, la cuerda B. Como puedes observar, pues es trazada, la cuerda es trazada hasta el punto de tangencia, ¿no? O sea, el extremo de la cuerda B es el punto de tangencia también. Entonces, esa cuerda con esa tangente forman, unidas en el punto de tangencia, pues va a formar el ángulo seminscrito. ¿Y cuál es la propiedad cuando tienes una tangente con una cuerda unida, en este caso formando el ángulo seminscrito? Es que la cuerdita que subtiende el arco AB, ¿cuál es la cuerdita? Es A hasta B, ¿no? Esta cuerdita ya es el doble del ángulo seminscrito. O caso contrario, el ángulo seminscrito es la mitad del arco AB. Entonces, este sería 2θ, ¿ya? Ángulo exinscrito. Ahora, el ángulo exinscrito lo forma ya no una tangente, sino una secante con una cuerda. La cuerda se traza hasta el punto de, coincidiendo con el primer punto de intersección de la recta secante con la circunferencia o con el segundo punto de intersección. En este caso estamos tomando el primer punto de intersección, ¿no? Este puntito donde corta la circunferencia, ¿ya? Este es el ángulo exinscrito. ¿Y a qué es igual? Por propiedad, el ángulo, el doble del ángulo exinscrito es igual a la suma del arquito AB con el arquito BC, o sea, ABC. Ya está, ahí tienes. Muy bien. Ahora, el ángulo interior. El ángulo interior lo determinan dos cuerdas que se interceptan o se cruzan en el interior de la circunferencia. Ya, aquí está. Formando dos ángulos interiores. Uno, que el que estoy mostrando, X, que es el que está al frente, sería también X, por opuestos por el vértice. Y el otro sería el que está aquí, ¿no? Su suplementario X, porque ahí hay una línea que va a formar 180 con este, que es el mismo que está abajo por opuestos por el vértice. Por eso se forman dos ángulos interiores. Vamos a tomar en cuenta este ángulo X, ¿no? Este ángulo interior X. Ahora, ¿cuáles son los arcos que corresponden a este ángulo interior? Pues si yo observo, aquí es su lado, el arquito sería AB, que le vamos a llamar arco mayor. Y el otro sería, como este también es X por opuesto por el vértice, el otro arquito que subtiene es esto, DC. Por lo tanto, sería el arco menor, ¿ya? Entonces, considerando que este es el arco mayor y arco menor, ¿a qué va a ser igual X? A la semisuma de sus arcos. Eso significa que es igual a la suma del arco mayor menos el arco menor entre 2. Si el arco mayor mide A y el arco menor mide B, entonces X va a ser igual a A más B entre 2. Vamos a ver ahora el ángulo exterior. El ángulo exterior lo pueden formar las siguientes líneas, ¿ya? O las siguientes rectas. El ángulo exterior es aquel ángulo que está fuera de la circunferencia, ¿no? Exterior a la circunferencia. Es decir, el vértice está fuera de la circunferencia o exterior a la circunferencia. No es como este que está dentro, el vértice, sino aquí está fuera el vértice, ¿ya? Y los lados lo están formando, como puedes observar, dos rectas secantes o dos secantes, porque esta recta está interceptando a la circunferencia en el puntito D y C, y esta está interceptando en el puntito A y D, ¿ya? Entonces son dos secantes. Bien ahí, este es el ángulo exterior, y también podemos ver que se determinan dos arcos, ¿no? El arco de A, desde este punto D de intersección hasta este punto A intersección, el arco de A, y el otro arco es de acá, ¿no? El que está al frente, que es desde C hasta D, que sería el arco menor y el arco mayor. ¿A qué es igual el ángulo exterior? A la semidiferencia de los arcos. Arco mayor menos arco menor entre 2, ¿ya? Entonces, si el arco mayor es A, le ponemos A, menos el arco menor que es B, le ponemos B. Por lo tanto, va a ser la diferencia de A menos B y dividida entre 2, semidiferencia. Ahora, el ángulo exterior no solo lo van a determinar dos rectas secantes, también lo van a determinar, lo puede determinar, ángulo exterior, una recta tangente, punto de tangencia en B, y una recta secante con dos puntitos de intersección A y C. ¿Ves? Y ahí también sería el ángulo exterior, porque el vértice está exteriormente. Ahora,
Igual que el caso anterior, tenemos dos arcos. El arco mayor AB y el arco menor BC. Lo mismo, si el arco mayor es A y el arco menor es B, cumple lo mismo como ángulo exterior. El ángulo exterior es a la semidiferencia de sus arcos. Arco mayor A menos arco menor B entre 2. Y también lo pueden determinar no solamente dos secantes, una tangente con una secante, sino dos tangentes. Dos tangentes y el vértice exterior. Ese también se llama ángulo exterior. Y tiene solamente, como esta es una tangente, un puntito de tangencia, esta es la tangente, un puntito de tangencia. Dos tangentes, OA y BO. ¿Ya? También va a generar dos arcos, ¿no? El arco mayor, que le vamos a llamar A, y el arco menor, que le vamos a llamar B por este lado que está frente a X. Igual es arco mayor menos arco menor entre 2. En los tres casos es la semidiferencia de sus arcos. Pero en este último, fíjate en este último, cuando el ángulo exterior lo forman dos tangentes, ¿no? OA, punto de tangencia A, BO, punto de tangencia B, ¿listo? Hay una propiedad que cumple especial. ¿Cuál es? Que el angulito exterior con el arco menor, o sea, el arco que tiene al frente, que en este caso sería desde A hasta B, ¿ya? O sea, con B minúscula, esos dos, ese arquito con el ángulo exterior son suplementarios, es decir, que sumados me deben dar 180 grados. Entonces significa que B más X debe ser 180 grados. Pero esto solo sucede cuando tenemos dos tangentes y el ángulo exterior, ¿ya? Que forman esa tangente. O sea, ese ángulo exterior se está formando con dos tangentes. Del punto de tangencia hasta O, del punto de tangencia hasta O. Solo ahí trabajas esto, en los otros no cumple eso. Solamente aquí, ¿ya? En los otros no, eso ten cuidado porque se están confundiendo. Esta propiedad solamente es con dos tangentes y el ángulo exterior. Aquí no, aquí tampoco. ¿Listo? Quizás la confusión es porque en todos hay B, ¿no? Solamente esta última es para la última característica. Y eso ten presente, por favor, anótate claro eso. Bien. Y con esto vamos a ir a nuestros problemitas, ¿ya? Problema 1. ¿Qué nos dicen? No, el problema 1 nos vamos a pasar. Problema 2, ¿ya? Ahí tienes. Del gráfico, AB es igual a PQ y la medida del arco AB es 80 grados. Hallar alfa. Muy bien, vamos a poner el gráfico más grande ahí y vamos a decir, ¿no? Nos está diciendo que AB es igual a PQ y la medida del arco AB es 80 grados, ¿ya? Me pide hallar alfa. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Vamos a aplicar las propiedades que hemos dicho de la circunferencia. Primero, lo primero que yo estoy observando es que me está diciendo que AB es igual a PQ, o sea que la cuerda AB es igual a la cuerda PQ. Por lo tanto, tengo dos cuerdas congruentes que miden igual. Y había una propiedad. A cuerdas congruentes le corresponden arcos congruentes. Entonces, si AP es igual a PQ, el arquito que le corresponde a AB es 80, entonces el arquito que le corresponde a PQ también va a ser 80. Por esta propiedad. A cuerdas congruentes, arcos congruentes. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer es, voy a trazar a Q, el segmentito a Q o la cuerda a Q, ¿no? Que estoy uniendo este punto con este punto, la cuerda a Q. ¿Para qué? Para formarme ángulos inscritos, ¿ya? Para formarme ángulos inscritos. El primer ángulo inscrito que voy a formar es este de aquí, PAQ, que me he formado, PAQ, que puedo reconocer ahí, PAQ. Este ángulo inscrito que ves aquí, ¿a qué va a ser igual por propiedad? Es igual a la mitad del arco que subtiende. Y el arco que subtiende es PQ, desde P hasta Q. Entonces, si eso ya sé que es 80, la medida de ese arquito PQ es 80, el ángulo inscrito es la mitad de ese arco. Entonces va a ser 40. ¿Ya? Ahora, el otro ángulo inscrito que estoy observando es aquí, AQB. AQB. ¿Ya? Entonces observa ahí que este ángulo es ángulo inscrito. Y el arco que subtiende, mira, es desde Q hasta A, desde Q hasta B, es de A a B, ¿no? Ese es el arco que subtiende, que le corresponde. Por lo tanto, este angulito es la mitad de ese arquito que también es 80, entonces va a ser también 40. ¿Ya? Por ángulo inscrito. Bien,
Y ahora, pues observamos el triángulo que se ha formado ahí, ¿ves? ¿Dónde está alfa que estoy buscando? Es un triángulo isósceles, ¿no? Pero como solamente me está pidiendo alfa, entonces voy a aplicar lo que es sumatoria de ángulos interiores. ¿Cuánto deben sumar los tres ángulos aquí? 180 grados. Si ya tengo 40, 40, entonces sumo 40 más 40, 80. ¿Cuánto debe ser alfa para que todo sume 180? Alfa debe ser 100. 100, ¿no? Entonces, le ponemos que alfa es 100, porque la suma de los tres tiene que ser 180. Y listo, y esto lo ponemos pues en la alternativa A, ¿ya? Entonces, ahí tienes este primer problemita resuelto. ¿Alguna pregunta de aquí? Ya está. Ninguna. Entonces, como puedes observar, hemos aplicado lo que es ángulo inscrito y la propiedad de que acordes congruentes, pues te generan arcos congruentes. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, ahora pasamos a la preguntita 3. Vamos a hacer la pregunta 3. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 3? Ya está, ¿ya? Nos pone, según el gráfico, T, Q y R son puntos de tangencia. Calcular X. Listo, entonces vamos a poner acá. Ahí tienes el gráfico. Nos dice que T, Q, R son puntos de tangencia. Ahí, entonces entendamos que AT, ¿no? Y la prolongación de esta, como T es punto de tangencia, es una tangente a la circunferencia. BR, ¿no? Como es la prolongación, es también tangente a la circunferencia. Y AB también es tangente, ¿no? Siendo sus puntitos en común que tienen TRQ, puntos de tangencia. Yo le he puesto aquí AB, no está en la gráfica, pero lo estamos poniendo para poder explicar mejor, ¿no? Para poder, para que puedas, o para que yo también pueda decir que te ubiques mejor en los datitos, ¿no? En lo que estamos explicando, ¿ya? Entonces le ponemos AB. Bien. Ahora quiero que te fijes ahí, ya está, nada más, ¿no? Ahora quiero que te fijes en 80 y en 60. 80 y 60, ¿qué tipo de ángulos son para la circunferencia? 80 es un ángulo exterior, ¿no? O sea, el angulito TAQ es un ángulo exterior de la circunferencia, pero ¿qué tipo de ángulo? ¿Qué lo está formando? ¿Dos secantes? ¿Una secante con una tangente o dos tangentes? Lo están formando dos tangentes, mira, AT y AQ, porque T y Q son puntos de tangencia. Ya está, lo están formando dos tangentes a la circunferencia. AT y AQ. Igual 60. También 60 es un ángulo exterior formado, B es el vértice que está en el exterior, ¿no? Y los lados, pues ABR y BQ son tangentes en los puntos R y Q. Son dos tangentes que están formando ese ángulo exterior. Entonces, por propiedad 1, puedo trabajar con la propiedad de que este angulito 80 o este 60, ese angulito exterior es igual a la semidiferencia de sus arcos, ¿no? Arco mayor menos arco menor entre 2. Pero no me va a ayudar porque no tengo datos para hacer esa propiedad. Pero sí hay otra propiedad más que era para esta tercera, ¿no? O sea, cuando te dije, ten presente que también podemos trabajar aquí. Cuando son dos tangentes y ángulo exterior, pues hemos dicho que este arco menor, que es desde T hasta Q, este arquito menor que ves aquí, desde T hasta Q, de punto de tangencia a punto de tangencia, con el ángulo exterior, ¿cómo eran? Son suplementarios. Suplementarios significa que tienen que sumar 180. Si este es 80, entonces este arquito debe ser 100, porque son suplementarios. Tienen que sumar 180, ¿no? Entonces decimos que 80 más el arco TQ es 180, despejando de ahí me da que TQ es 100, ¿no? Porque tiene que ser, el arco TQ es 100. Tienen que ser suplementarios. Listo. Ahora, lo mismo por el otro lado. No es la misma situación. Ángulo exterior, entonces este es el arquito que forma dos puntos de tangencia, ¿no? Entonces también es suplementario. Si este es 60, este debe ser 120, para que sumados me den 180. Listo, ya tengo esos arquitos. Ahora quiero que veas bien también. Hay que observar muy bien, ¿no? Lo que se puede trabajar. Si yo observo AQ, AQ es una tangente, ¿no? O bueno, AB, bueno, pero AQ es parte de la tangente. AQ, esa tangente, donde Q es punto de tangencia. Fíjate la cuerdita TQ. La cuerda TQ
con AQ, ¿qué angulito estarían formando ahí siendo el vértice el punto de tangencia? Siendo el vértice el punto de tangencia. Este angulito es un ángulo semi inscrito, porque tienes la tangente, entonces, y la cuerdita TQ. Entonces, si yo uno la cuerda, no TQ, siendo Q el vértice, que es el puntito de tangencia, con la tangente, ¿qué van a formar? Pues ahí forman un ángulo semi-inscrito. ¿Y cuál era la propiedad de este ángulo? Que es la mitad del arco que subtiende, o el arco es el doble de este ángulo, ¿no? El arquito que subtiende es también lo de verdecito, fíjate, de TQ, ese es el arco que subtiende, entonces el ángulo semi-inscrito es igual a la mitad de ese arco, entonces va a ser 50. Y lo mismo en este lado, fíjate, esta es la cuerda QR, la cuerda QR, y esta es la tangente QB, este es ángulo semi-inscrito. Tangente con la cuerda trazada al punto de tangencia y va a ser el vértice, ¿no? Bien, y este ángulo semi-inscrito es igual a ¿qué? A la mitad del arco que subtiende, y el arco que subtiende la cuerda es desde Q hasta R, ¿no? Que es 120. Por lo tanto, esta es la mitad, que va a ser 60, ¿no? Y también cumple que la cuerda es el doble del ángulo semi-inscrito. Ya está, ¿ya? Listo. Ya tenemos eso. Y observa ahora en AB, en el puntito Q, pues ahí, ese es el punto Q, y de ahí hay tres ángulos, ¿no? Consecutivos, 50, X y 60. ¿Cuántos suman esos tres ángulos? Que tienen el mismo vértice Q, que son consecutivos. Esos ángulos deben de sumar 180 grados, ¿no? Por lo tanto, si ya tengo 50 más 60 es 110, X debe ser 70. O te formas la ecuación, ¿no? X más 50 más 60 te debe sumar 180 porque son tres consecutivos que tienen el mismo vértice, ¿no? Ahí suman 180 en esa línea. Entonces, pues, te va a dar 50 más 60 es 110, vas a restar y me queda que X es 70. Y esto lo tenemos, pues, en la alternativa A. Ese sería el valor de X, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta de aquí? No, profesora. Ya está, muy bien. Pasamos a hacer ahora la 5, ¿ya? La 5. Vamos a ver el problemita 5. ¿Qué nos dice la 5? Nos indica, del gráfico, la medida del arco AB es 40 grados. Hallar la medida del arco PQ. Vamos a poner el gráfico más grande aquí. Ahí está el gráfico. Y acá es 90 grados. Acá también le estoy poniendo 90 grados. Vamos a ver qué datos tenemos en el gráfico, ¿ya? ¿Qué datos nos da el gráfico? Lo que podemos observar es este puntito con una flechita punteada. Eso en geometría nos indica pues que este es el centro y este sería un radio. Entonces prácticamente me está indicando que esa cuerda CQ que ves ahí, que está uniendo C con Q, puntos de la circunferencia, sería pues el diámetro. Y que del puntito a Q es el radio y del puntito a C es el radio y que estamos trabajando ahí con la mitad de la circunferencia. Y ya sabemos que la mitad de la circunferencia mide 180 grados sexagesimales. Bueno, es su medida angular, ¿no? 180 grados sexagesimales. ¿Ya? Bien, y que, bueno, C, A, P y B, P y Q son puntos, ¿no? De la circunferencia. ¿Qué voy a hacer entonces por dato? ¿Qué vamos a trabajar ahora? Primero veamos los datos que nos dan. Nos dicen que la medida del arco AB es 40. Entonces, aquí vamos a ponerle 40, ¿no? Ese arquito es 40. Y me pide allá la medida del arco PQ. Vamos a hallar el arco PQ, que le podemos poner X, pero lo vamos a dejar nomás así, con PQ. Se puede poner también ahí X, ¿no? Un incógnito. Vamos a dejarlo así, PQ. Bien. Nada más, son todo lo que nos indica. Ahora, por estrategia, por conveniencia, lo que voy a hacer es voy a trazar, la primera que le voy a poner M para explicar mejor, ya le ponemos M, y lo que vamos a hacer es, vamos a trazar en la semicircunferencia AQ. Voy a unir el punto A con el punto Q. Voy a trazar esa cuerda, ese segmentito AQ, esa cuerda AQ, ¿ya? ¿Para qué? Porque ahí yo me voy a formar un triángulo con CA, AQ y el diámetro.
CQ. Me forma un triángulo, ¿ya? Y ahí, por propiedad, en ese triángulo que me he formado, pues cumple esta propiedad, estas condiciones que vamos a ver acá, que es muy importante, ¿ya? Que la recuerdes. Si yo tengo una semicircunferencia en el cual está inscrita un triángulo que tiene las siguientes características. Los vértices son parte de la semicircunferencia y uno de sus lados coincide con todo el diámetro, entonces ese triángulo es un triángulo rectángulo, ¿ya? Siendo el diámetro la hipotenusa y pues quien está el ángulo que está frente al diámetro, 90 grados. Y yo observo aquí, al formarme ese triángulo por conveniencia, pues me he formado ese triángulo para aplicar esta propiedad, para decir que esto es un triángulo rectángulo y que CQ es la hipotenusa y que frente a CQ ese angulito aquí, en la misma circunferencia es 90 grados. ¿Ves? Estoy aplicando esta propiedad. Siempre va a cumplir eso. ¿Cuál es la característica? Que los tres vértices tienen que estar en la semicircunferencia y uno de sus lados pues tiene que coincidir con todo el diámetro y ese va a ser la hipotenusa. ¿Ya? Bien. Ahora, si no me acuerdo de esta propiedad, pues yo también la puedo, ¿con qué se sustenta la propiedad, no? La propiedad se sustenta con ángulo inscrito. ¿Por qué? Si yo completo toda la circunferencia, listo, toda la circunferencia, mira, la completo, siendo este puntito el centro, ¿no? Ya sé que la mitad de la circunferencia siempre va a medir, pues, 180, ¿no? Porque todo mide 360, ¿ya? Y si tú observas el angulito, olvídate que todavía no hay 90 ahí, ¿no? Observa el angulito CAQ. CAQ. ¿Qué ángulo es? Para la circunferencia es un ángulo inscrito. Y recuerda que el ángulo inscrito, mira, A es el vértice A, está en la circunferencia, la cuerdita CAC y la cuerdita AQ. Ángulo inscrito. ¿Ya? ¿Y a qué es igual el ángulo inscrito? A la mitad del arco que subtiende. Y este ángulo, mira, acá está la cuerda hasta C, la cuerda hasta Q. El arco es de C hasta Q, que mide 180. Entonces, este angulito es la mitad de esta cuerda, que sería 90. Por eso es 90 grados ahí y por eso siempre se cumple esta propiedad de que cuando tiene esas características, ahí va a ser 90. ¿Ya? Esa es la propiedad. Bien. Ahora, observa que este segmentito PM y QA están formando un mismo ángulo con MC, con el segmento MC. Están formando un mismo ángulo. ¿Qué ángulo están formando? 90, 90. Como aquí es un mismo ángulo, entonces esas dos rectas son paralelas, porque esa es una característica de las rectas paralelas. Esa es una propiedad característica de las rectas paralelas, ¿ya? Entonces, estas dos son paralelas. Eso significa que cualquier segmentito que pertenezca a esas rectas o a esos segmentos también son paralelos. Entonces, AQ debe ser paralela a BP también, ¿no? La cuerdita AQ es paralela a BP porque ambas pertenecen a esos dos segmentos paralelos, ya que es 90-90, ¿no? Y se dice que estos angulitos son ángulos correspondientes, y son iguales. Bien, entonces, como puedes ver ahí, pues tenemos dos rectas paralelas, ¿no? BP y AQ. Listo. O dos cuerdas paralelas, AP, BP y AQ. Dos cuerdas paralelas. ¿Qué dice la propiedad? Que cuerdas paralelas determinan arcos congruentes en la circunferencia. Las cuerdas paralelas determinan arcos congruentes entre ellas. ¿Cuáles son los arcos? El arco de aquí, de este punto, el primer arquito es AB y el otro arquito es PQ. Entonces, si AB es 40, el arco PQ también debe ser 40, por la propiedad. Y ya está. Y ya encontramos lo que buscamos, ¿no? Que es PQ. Y esto lo tenemos en la alternativa B. ¿Listo? Ahí está nuestro resultado a ese problema. ¿Alguna pregunta de aquí? A ver. Listo. Ninguno. Muy bien.
Hacemos entonces ahora, a ver, la número 7, ¿ya? Trabajamos la 7. A ver, ¿qué nos dice la 7? Vamos a ver. Los extremos de los segmentos de la recta AB y CD, perpendiculares entre sí, pertenecen a una circunferencia. Listo, mira. Los extremos de los segmentos de recta AB, segmentos de recta, ahí está, un segmento de recta AB, y CD, ¿no? Perpendiculares, ahí está, CD perpendiculares significa que forman 90 grados. Nos dice que esos extremos son parte de la circunferencia, C y D es parte de la circunferencia y AB también, los puntitos. Como son parte de la circunferencia, entonces esos segmentitos son cuerdas, porque están uniendo dos puntos de la circunferencia. Esos segmentitos A, B y CD serían cuerdas, ¿ya? En la circunferencia. Bien, y se intersectan en forma perpendicular, ¿no? Son perpendiculares. Ahora me dice, si CB es un arco que mide 96 grados, me pide calcular lo que es el arquito AD. Listo, le ponemos X. ¿Qué observamos aquí? Que tenemos dos cuerdas que se están interceptando en un punto interior. Entonces, este angulito que forman dos cuerdas que se interceptan, ¿cómo se llama? Ángulo interior, ¿sí? Y me está dando el valor de ese ángulo interior, que es 90 grados. ¿Y cuáles son los arcos que subtienden? El arco que subtiende es CB, ¿no? Porque mira ahí es el arquito que está frente a 90. Y el arco que subtiende por el otro lado sería AD, que es X lo que pide. Entonces, voy a aplicar simplemente ángulo interior en una circunferencia. ¿Qué dice el ángulo interior? Que el ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos, ¿no? Arco mayor más arco menor entre 2. Entonces, como ya el ángulo interior es 90, 90 grados va a ser igual a la suma de X más 96 o 96 más X entre 2. La semisuma de los arcos. Y de aquí voy a despejar X, ¿no? El 2 pasa acá a multiplicar, 180, el 96 pasa a restar, 180 menos 96 me va a quedar 84 igual a X, que es lo mismo que X igual a 84. Listo, y esto lo tenemos en la alternativa D. Ya está. ¿Alguna pregunta de aquí? Listo, ninguno. Ahora sí, nos vamos a nuestro problemita número 6, ¿ya? Del gráfico, se ha aparecido todo, creo, y ahora sí. Del gráfico, T, Q y S son puntos de tangencia. Hallar X, eso es lo que me está pidiendo, ¿ya? Del gráfico, T, Q y S son puntos de tangencia, hallar X. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo primero que vamos a observar, bueno, vamos a ponerlo grande el gráfico, ya para que observes ahí. Me dice que Q, S y T son puntos de tangencia, por lo tanto la recta tangente es esta de acá arriba, ¿no? Recta tangente, aquí como Q es punto de tangencia, esta es una recta tangente, como S es punto de tangencia, como S es punto de tangencia, acá tenemos también otra recta tangente. ¿Ya está? Listo. ¿Qué más me está diciendo? Que hallar X, aquí está X, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con los datos que estamos observando en el gráfico, ¿no? Porque acá también nos da que es 65. Lo primero que quiero que observes es X, que es el angulito que me está pidiendo. Mira acá, ya la vamos a poner de rojito. ¿Listo? ¿Qué tipo de ángulo es eso a simple vista? Tenemos acá punto de tangencia, tangente, y una cuerda desde este punto hasta este punto. ¿Qué ángulo es este? Tangente con una cuerda, y la cuerda llega al punto de tangencia, siendo el punto de tangencia el vértice. ¿Qué ángulo es? Es un ángulo semi-inscrito. ¿Y a qué es igual ese ángulo semi-inscrito? Es igual a la mitad del arquito que subtiende, ¿no? El arco desde que subtiende la cuerda. ¿Listo? La cuerda. O también se dice que la cuerda es el doble del ángulo semi-inscrito. Entonces, como el ángulo semi-inscrito es X, este arquito que ves ahí va a ser el doble. Va a ser 2X. ¿Ya? Entonces, el arquito AT le vamos a poner A ahí para una mejor explicación. El arquito AT va a ser 2X. ¿Listo? Ya está. Por ángulo semi-inscrito. Ahora,
quiero que te ubiques aquí, en la circunferencia más pequeña que está dentro, en el interior, ¿ya? ¿Qué observamos? Ahí observamos un ángulo inscrito. ¿Cuál es ese ángulo inscrito? Pues es Q, este es el puntito que está en la circunferencia, sería el vértice, y acá es. Aquí está el ángulo inscrito, ¿ya? Es un ángulo inscrito. Entonces, por ángulo inscrito, sabemos que el arco que subtiende ese ángulo es el doble. Si el ángulo es 65, el arquito es 65 por 2, que va a ser 130, el doble. O es la mitad de ese arquito también, ¿no? O sea, si el arco es 130, entonces el ángulo inscrito es la mitad, 65. Cumple. ¿Me está? Bien. Ahora, quiero que te fijes en este ángulo. Como Q y S son puntos de tangencia, entonces, desde toda esta recta es tangente en el punto S y toda esta recta es tangente en el punto Q. Este angulito que ves aquí, ¿qué vendría a ser? Ángulo exterior para esta circunferencia pequeña. Es ángulo exterior, ¿no? Porque el vértice está fuera de la circunferencia pequeña. Ángulo exterior. Y nosotros sabemos que la propiedad de este ángulo, cuando son formadas por dos tangentes, ¿sí? Es igual a la mitad del arquito que subtiende. Y el arco que subtiende, o el arco menor, ¿no? Que es de Q hasta S. Los dos puntos de tangencia determinan ese arco. Entonces, si este arquito es 130, este arco va a ser la mitad. O sea, tiene que ser suplementarios, ¿no? Suplementarios. Es decir, si este es 130, ¿cuánto va a ser este arquito? Va a ser lo que le falta para que sea 180 grados. O sea, va a ser 50. 130 más 50 sería 180 grados. ¿Ya? Por la propiedad. Listo. Ya tengo el ángulo exterior que vale 50. Y ahora, en la circunferencia grande. Fíjate en la circunferencia grande. Ese 50 que he encontrado, ¿qué vendría a ser para la circunferencia grande? Vendría a ser ángulo inscrito. Porque el vértice está en la circunferencia grande y los lados son del vértice a T y del vértice a. Esas dos cuerdas son los lados. Y el arco que subtiende ese ángulo es desde T hasta A, que es 2X. Sabemos que este arquito TA es el doble del ángulo inscrito. Entonces, si el ángulo inscrito es 50, el arco que subtiende va a ser 100, el doble de 50. ¿Listo? Y también ahí sabíamos que esto, por ser ángulo semi-inscrito, era el doble de X, ¿no? 2X. Eso significa que 2X debe ser 100. Que 2X debe ser 100. Entonces, ¿cuánto va a ser X? X debe ser 50, porque 2 por 50 me va a dar 100, ¿no? Entonces, como 2X debe ser 100, de ahí sale pues que X es 50, ¿no? Pasa a dividir y me va a quedar 50, ¿ya? Y eso lo tenemos en la alternativa C. Ahí está la respuesta a este problemita. Muy bien. ¿Alguna pregunta de aquí? Ya está. Ninguna, ¿sí? Muy bien. Procedemos a hacer entonces ahora la pregunta número 7, ¿ya? A esta ya la hemos hecho. La 8. A ver. Pregunta número 8. Ya, pregunta número 8. En la figura, AC y FC son tangentes a la circunferencia, ¿ya? Vamos a poner la figura de una vez ahí, para que vean. AC y FC son tangentes a la circunferencia. Ya, como me está diciendo que AC es tangente, este puntito E debe ser el punto de tangencia. Y como me está diciendo que FC, no toda esa línea es tangente, entonces F debe ser punto de tangencia. Ya concluyendo, observando. Bien, ahora, el triángulo ABC es recto. ABC, incluso ya me lo puso ahí, ¿no? 90 grados, pero nos está especificando. 90 grados, recto. Y el ángulo BAC es igual a 15 grados. Entonces, BAC, este angulito de aquí es 15 grados, ¿no? Por dato me está diciendo eso, 15 grados. Si la medida del arco DE es 40, buscamos DE, que sería de este punto a este punto, DE,
Si la medida de DE es 40, ¿ya? Entonces, el arco FG mide, el arco FG, que sería este de aquí, entonces el arco FG mide, le vamos a poner X. Ya está, desde F hasta G, del punto de tangencia F hasta G. Listo. ¿Qué observamos ahora aquí? Vamos a mirar los datos que podemos observar. Como ya me está diciendo que este es 90 grados, entonces ahí se ha formado un triángulo rectángulo ABC, ¿no? Ya está. Como este es 90, sus ángulos agudos, donde está el vértice A y el vértice C, pues deben ser complementarios. Es decir, si este es 15, este es su complementario. O sea, 90 menos 15, ¿cuánto me va a dar? 75. ¿Por qué? Porque sumados me tienen que dar 90 grados, ¿no? Ya que es un triángulo rectángulo. Si este es 15, este es 75. Ya está. Ahora, como ya tengo que este angulito es 75, ahí veo dos ángulos exteriores. Fíjate, el que tiene el vértice C, que está afuera, exterior a la circunferencia, y el que tiene el vértice A, que es también exterior a la circunferencia. ¿Sí? Ahora, este angulito exterior que ves aquí, lo está formando ¿quién? ¿O quiénes son sus lados? Sus lados respecto a la circunferencia es una secante, porque tiene dos puntos de intercepción, mira, y el otro lado es una tangente, siendo E punto de tangencia. Secante con una tangente. Sin embargo, el otro ángulo exterior que es 75, sus lados son dos tangentes, ¿no? Mira, CF es tangente y C es tangente. Entonces, este angulito está formado exterior, pues sus lados lo determinan dos tangentes, ¿ya? A la circunferencia, obviamente. Bien, entonces vamos a ver. Por arriba, voy a trabajarlo con la propiedad de ángulo exterior. ¿Por qué? Porque fíjate que tengo este ángulo exterior y tengo el arco menor, que sería de D hasta E, que es 40. Y me estaría faltando el arco mayor, que es EG, pero ya conozco el ángulo. Ahí puedo trabajar la propiedad del ángulo exterior. En general, ¿cuál es? Que es igual a la semidiferencia de los arcos. Arco mayor menos arco menor entre 2. Para eso, para que se entienda mejor, vamos a ponerle este arquito desde E hasta G, Y. Le vamos a poner Y, ¿ya? Y vamos a decir entonces que el ángulo exterior 15, la medida de este angulito es igual a la semidiferencia de los arcos. Es decir, ahí está, para que se note mejor, vamos a decir entonces que 15 grados es igual a el arco mayor, que sería Y, menos el arco menor, que sería 40 entre 2, por propiedad del ángulo exterior. Entonces, de ahí despejando, pues me va a quedar aquí 30, el 40 pasa a sumar, y me va a quedar que Y es 70. Por lo tanto, ya sé que este arquito de aquí, Y es 70. ¿Listo? Y ahora fíjate respecto a lo que está el otro ángulo exterior. Aquí, si no voy a aplicar eso de ángulo semidiferencia de arcos, no voy a aplicar porque no me conviene, no tengo el otro dato, ¿ya? Pero sí voy a aplicar la propiedad que estaba haciendo en los anteriores ejercicios de que si yo tengo un ángulo exterior y cuyos lados son dos tangentes a la circunferencia como CE y CF, que cumple también, aparte de lo que es en general para ángulo exterior, también cumple que este arquito desde E hasta F, con el angulito 75, ¿cómo deben ser? Suplementarios, deben de sumar 180. Entonces, X más Y más 75 deben de sumar 180. Y yo ya lo conozco, ¿no? Que es 70, sería X más 70 más 75 deben de sumar 180. Entonces, eso significa que, ahí está el ángulo exterior, que este arquito X más Y más 75 debe ser 180 grados. ¿Ya? Y de ahí, pues como Y ya es 70, lo reemplazo. X más Y más 75 es 180. Acá 70 más 75 me va a quedar 145, pasa a restar. Y de ahí me da que 180 menos 145 va a ser 35. Y esta es la medida pedida, FG, ¿no? Por lo tanto, FG va a ser 35 grados.